Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Bueno, Lucy, ¿qué traemos? ¿Qué video tenemos hoy? Bueno, hoy traemos como un balance que se hizo sobre cómo le fue en la consulta popular en Ecuador a Noboa. Si fue realmente un triunfo o fue una derrota esta consulta popular. Como ustedes saben, se venía esperando mucho los resultados de esta consulta porque son los que nos dan la base de si realmente el Ecuador está a favor o en contra de lo que hizo Noboa pues con la embajada mexicana, ¿sí? Era como ese termómetro que nos iba a decir si hay apoyo hacia Novoa o hacia México. Entonces vamos a ver un poco de cómo fue la consulta popular y el análisis que nos hace Inna Finogenova, que la verdad es una Excelente periodista. excelente periodista. Sí, me gustan mucho los análisis que ella hace. Entonces vamos a ver. Si el pueblo mexicano está respaldado por los ecuatorianos o verdaderamente nos dejaban solos. Vamos a ver. Dios. Bueno, vamos con ese video. Es momento de reflexión. Estos días son momentos de reflexión y son momentos de decisiones muy duras. Son momentos que van a marcar un antes y un después de la historia nacional. Bueno, no olviden que este video fue tomado del canal de Inna Finogenova. Así que pueden ir, visitarlo, revisar su contenido. Por cierto, Lucy, es muy buen contenido. Sí, Excelente, de calidad, muy acertados, ¿sí? Y creo que en cuanto a periodismo, creo que este canal nos llena, nos conforta. muy cierto. Y nosotros, como ecuatorianos, tenemos el deber cívico y también el deber moral de tomar la decisión correcta. Adelante. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invita? El análisis internacional de Inna Finogenova. Ecuador también votó este domingo en una consulta popular que convocó el presidente Daniel Noboa con varios objetivos. Primero, para sacar adelante una serie de reformas relacionadas con la seguridad, aplicar el ya famoso método Bukele con respaldo popular. Segundo, para beneficiar a las élites económicas del país y las transnacionales. Y tercero, para medir el apoyo frente a las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2025. Después de allanar la Embajada de México, secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba asilado allí, y granjearse el rechazo unánime de casi todo el mundo, la consulta de este domingo sirvió como una suerte de termómetro. Ahora cuéntanos qué resultados ha sacado y qué significan esos resultados, para que se entienda aquí. Fueron en total 11 preguntas a las que los ecuatorianos tenían que responder con un sí o con un no. Noboa tenía previsto pronunciarse al término de la consulta ayer mismo, pero finalmente lo pospuso hasta el día de hoy y solo se limitó a felicitarse en la red social X. Primero publicó una foto con la nueva ministra del Interior, Mónica Palencia, pidiendo perdón por adelantarse al triunfo. Luego otra foto del equipo ganador. Sí, luego dijo en esa misma red anterior Mónica Palencia pidiendo perdón por adelantarse al triunfo. Luego otra foto del equipo ganador. Sí, luego dijo en esa misma red social que han defendido al país. Bueno, pues toda una gama de mensajes triunfales. Ganó Noboa entonces, ¿no? Sí. A pesar de violar los convenios internacionales, el derecho internacional humanitario hace tan solo 2 semanas. Y no. Que sí. Es decir, que el pueblo ecuatoriano lo respaldó. Sí, a pesar de todo esto. Aunque pues también hay dos factores a mirar aquí. Porque digamos que la consulta como tal no era con el fin de ese tema en específico, sino más bien con cosas relacionadas con la seguridad del Ecuador, que obvio la gente iba a salir a votar. Pero entonces el respaldarlo quiere decir que respaldan ese tipo de poder o de acciones sobre cualquier tipo de entidad. ¿Sí me entiendes? O sea, que no hay ley que se oponga a cualquier tipo de cosas como las que hizo Ecuador, en este caso con la embajada mexicana. Digamos que respaldarían eso. O sea, por un lado, digamos que es entendible que salieran a votar, pero por otro lado, también es muy sesgado el decir sí y no tener como una opinión realmente del tema. Sí. Mejorar sustancialmente la dramática situación en el país. Ganó con un Yo saborcito a derrota, me explico. El sí. Yo creo que ellos también están en la misma de nosotros,
de esperar qué iba a pasar en estas elecciones, Sí. si verdaderamente el pueblo ecuatoriano iba a castigar a Noboa y apoyar a México, porque en esto no, todos veíamos era el apoyo a México, ¿ya? De la población. Y en este caso lo que vemos, Lucy, es que Ecuador como tal no le importó eso. No, se No le fueron importó. por el bien de ellos. El bien mediático. Es que por eso te digo, o sea, esto también ayudó a Noboa por alguna forma decirlo, a reafirmar ese poderío que él necesitaba para estas elecciones, ¿sí me entiendes? Y salir a respaldarlas, es decir, sí apoyamos lo que hicieron, porque pues Noboa lo que hizo ahí fue mostrar que él tenía un poder supremo a pesar de que habían ciertas leyes que protegían a la embajada como tal. Entonces al hacer todo esto dicen, no, si él pudo con esto, va a poder con el resto. Es como esa mentalidad que les crea a la gente. Sí. Entonces no sé si se fueron por ese lado o fue porque dijeron, no, pues queremos un cambio en el país. O sea, ahí es donde no se sabe realmente qué pasó. Y como te digo, como es un referéndum en el que tú solo votas sí o no, no es como una opinión la que das o como una opción de decir, no, porque mejor no hacen esto. Entonces sí es algo como muy sesgado. Entonces ahí es donde genera la duda si fue por las acciones de Noboa o fue porque la gente quiere un cambio. Ahí es donde uno no... Pues ahí la verdad yo diría que la gente buscaría el bien en ese momento, mediático. Buscaría el bien mediático y pensaría de pronto en votar sí en el momento, pero no pensó un poco más allá. Y las modificaciones que se le harían a la Constitución, en este caso ecuatoriana, sí, al haber votado esa consulta. Pero digamos que planteémonos algo así. Ecuador no está atravesando por un buen tiempo, por decirlo así. Hay mucha violencia, muchas cosas así. Digamos que está como El Salvador hace algunos años atrás. Y pues mal o bien Bukele ha implementado una política buena, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, el decir la vocalización, como lo decía Inna, pues determina ciertos parámetros que son, entre comillas, beneficiosos para el pueblo ecuatoriano, ¿sí me entienden? Sí. Entonces, no sé si de pronto se fueron por ese lado o se fueron por el lado de... O sea, digamos que sea como sea, así no lo hayan querido, están apoyando lo que hizo Noboa. Y dejaron al pueblo de mexicanos desamparado. Ganó en 9 de las 11 preguntas, las 9. referentes a los temas de seguridad, que son los que más preocupan al país, evidentemente. La militarización de la seguridad recibe ahora luz verde. Se aprobó modificar la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan operar junto con la policía sin necesidad de decretar un estado de excepción. Convertir la militarización de las calles en norma, vamos. Vamos, que más que de levantar el estado de excepción que ya rige desde hace meses en el país, se trata de normalizarlo, hacer ese declarado conflicto armado interno como permanente. También se aprobó la extradición de ecuatorianos que cometan crímenes en el extranjero, se refugien en Ecuador y estén requeridos por la justicia de otros países. Sabor, porque la clave eran 2 preguntas que el equipo ganador de Noboa coló en medio de los asuntos de seguridad y que no colaron. 2 preguntas de corte neoliberal en las que ganó el no, le frustran al presidente sus planes para avanzar aún más en la precarización laboral y en el favoritismo a empresas extranjeras, a las de sus amigos y su propia familia. Una de las 2 preguntas planteaba mayor flexibilidad laboral. Toda una red flag. Cuando te dicen flexibilidad laboral, agarra bien la billetera. Básicamente se planteó legalizar el trabajo por horas. No haría falta un contrato a plazo fijo en condiciones, con vacaciones o indemnizaciones pagadas. Te contrato a 4 horas pagadas a $2 por hora y a la calle. Una puerta a la explotación laboral que auguraba grandes beneficios para las empresas de los amigos de Noboa y de su propia familia, insisto. Bueno, pues un atrevimiento a la altura de Javier Milei, podríamos decir, que buscó eliminar los derechos laborales en nombre de la libertad, pero que no triunfó por culpa de, o gracias a, más bien, la oposición. O sea, lo que vemos aquí es que el pueblo ecuatoriano votó masivamente lo que tenía que ver con seguridad y cosas de esa índole. Pero lo que
Daniel Noboa quiso meter de acuerdo a sus empresas, al favoritismo de sus amigos que probablemente vayan a invertir en Ecuador, ¿sí? Y le dijeron no. Pero también es de resaltar que la gente entonces se informó muy bien en el Ecuador. Porque cuando a ti te hablan de flexibilidad laboral, tú dices, wow, flexibilidad laboral, voy a poder trabajar las horas que yo quiero, ¿sí me entiendes? Hay gente que de pronto lo toma por ese lado, pero no ve como las consecuencias o el detrás de eso. Pero como te digo, si ganó el sí en lo que interviene en seguridad, hay dos factores ahí a ver. Si realmente fue el sí por lo que hizo Noboa a la Embajada de Ecuador, o fue el sí porque la gente quiere parecerse más a El Salvador en cuestión de seguridad. Y ahí es donde interviene otra cosa, porque ambos sí es como ir en contra de todo. Porque digamos que Bukele no es de los que se rigen por el Congreso, porque si hasta el Congreso les llevó militares, ¿sí me entiendes? Es eso, y al decir que va a haber militarización, también lo pueden coger a ventaja a ellos, ¿sí me entiendes? Porque sí, muy bien, pueden combatir, como ellos dicen, el crimen organizado y todo esto, pero también pueden empezar a reprimir todo lo que quieran decir los mismos ecuatorianos, ¿sí me entiendes? Con cuestión de que siempre va a haber militarización, es como diciéndole, nosotros tenemos el poder y el control sobre todos ustedes. Entonces también puede infringir en esa parte. Claro, porque hay personas que incluso estuvieron protestando para que no se hiciera el referéndum, ¿sí me entiendes? Por todo lo que había pasado. Entonces que pase este tipo de cosas y que se diga sí a la militarización constante, trae sus pros y sus contras, ¿sí me entiendes? Los ecuatorianos además ya pudieron saborear esa libertad y flexibilidad laboral entre los años 2000 y 2007 y no se trató de ningún boom de la inserción laboral, precisamente todo lo contrario. A partir de 2008 se prohibió constitucionalmente el contrato por horas al considerarlo una forma de precarización laboral y se establecieron contratos a plazo fijo que según Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa no daban estabilidad laboral. Claro, mucha más estabilidad, poder contratar a alguien por 18 horas, pagarle según lo trabajado y desentenderte. Mucho más estable para banqueros como Lasso o hijos de empresarios millonarios como el propio Noboa. Pues nada, el pueblo ecuatoriano le dijo ayer pues que va a ser que no, lo de esa estabilidad laboral tan estupenda. A saber por qué, a saber por qué. ¿No os apetece a vosotros cobrar así por horas? Otra pregunta clave que colaron en medio de asuntos de seguridad ciudadana y que tampoco pasó se refería a los arbitrajes internacionales para inversionistas. Se planteó la posibilidad de que Ecuador acepte arbitrajes internacionales realizados en cualquier jurisdicción. Desde el referéndum constitucional de 2008 solo se reconocen los arbitrajes realizados en América Latina. ¿Qué significaría para el país volver al arbitraje internacional? Según el equipo ganador de Noboa, significaría una lluvia de inversiones extranjeras, otro discurso al que ya nos hemos habituado en la región cuando gobierna la derecha. Segunda red flag es lo que va de esta sección. Cuando te hablan de una catarata de inversiones, revisa el tema de la soberanía. Exacto. Decirle sí al retorno a los arbitrajes internacionales habría significado ceder la soberanía ecuatoriana a la hora de resolver controversias con corporaciones transnacionales a una entidad del Banco Mundial con sede en Washington. Saldrían beneficiadas empresas como Chevron, por ejemplo, a la que el Estado de Ecuador debería pagarle dinero en caso de que lo demandase, porque esa es otra. Ecuador no podría demandar a ninguna corporación, solo funciona en una dirección, del inversionista hacia el Estado, muy cómodo para los colonialistas. Y el historial que tiene este país con transnacionales y laudos internacionales es penoso. La empresa Chevron Texaco estuvo operando en la Amazonía ecuatoriana durante 30 años, extrajo millones de barriles de petróleo sin cumplir la parte del contrato de explotación que se refería a la preservación de la naturaleza, a pesar de que tenía patentados diferentes métodos de preservación que sí aplicaba en Estados Unidos. Bueno, provocó un desastre ambiental que nunca remedió y que causó daños irreparables
vulnerables a los habitantes de una zona de la Amazonía ecuatoriana que tiene un tamaño similar al territorio de El Salvador. La comunidad indígena de la zona, unas 30.000 personas, demandaron a la transnacional y ganaron el juicio en Ecuador. El caso se popularizó con el nombre del juicio del Lago Agrio. Chevron fue condenada a pagar 9.500 millones por daños ambientales. ¿Pero qué hizo? Pues Chevron nunca abonó ninguna indemnización, pero sí acudió a un tribunal internacional, claro. Y en 2018 el Tribunal Arbitral de La Haya emitió un fallo a favor de la petrolera. La pregunta de Noboa en la consulta, por lo tanto, abría el camino a pagar más indemnizaciones multimillonarias a empresas transnacionales para calmar a los mercados y a los inversionistas. Claro que sí, aumentando por el camino la deuda externa y agravando aún más la crisis económica. Sin embargo, algunos señalaron que no se ideó únicamente para que se beneficiaran empresas como Chevron. Recordemos que el presidente es heredero de un emporio empresarial, la exportadora bananera Noboa. Ese conglomerado de empresas no están registradas en Ecuador, sino que... Y también tengo entendido que tiene algunas empresas mineras también. Que van es de los duros de Ecuador, se podría decir así. Y mira que viéndolo bien, eso del pago por horas es muy estadounidense. Están disfrazadas de inversión extranjera y tendrían posibilidades de beneficiarse de esos arbitrajes internacionales. Así que el hecho de que el pueblo ecuatoriano haya frenado esta arremetida es clave. El referéndum se convocó para dar luz verde a estas dos cuestiones escondidas en medio de los temas que más preocupan al pueblo. Y no salió ninguna de las dos. Salió adelante la militarización, que de facto ya se ha producido y que podía haberse tratado en la Asamblea Legislativa sin necesidad de convocar ninguna consulta popular. Una consulta popular convocada a mayor gloria de Noboa, aunque al final le ha salido irregular, que, recordemos también, le costó al país 60 millones de dólares en un momento de profunda crisis económica y energética que lleva al propio gobierno ecuatoriano a ordenar apagones generales en todo el país y a suspender jornadas laborales porque no hay plata, como diría Milei. Efectivamente, así que este triunfo por el que se felicita en redes sociales realmente es un regalito envenenado. Noboa presentó la consulta popular como la varita mágica para resolver los problemas de seguridad que atormentan al que se ha convertido en el país más violento de América Latina, como si para solucionar los problemas de la violencia solo faltase un sí o un no de los votantes. Pues ahora tiene el sí y solo le falta resolver las tasas de homicidios más altas de la región, el empoderamiento del narco, su penetración en las estructuras del Estado. Ya tiene el visto bueno de la población, falta que las reformas sean aprobadas por el legislativo y nada, quedará la parte fácil, poner fin a los problemas. Suponemos que a base de más disparos y más violencia. A ver qué tal le va, le deseamos mucha suerte pese a todo. Gracias, compañera. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva a consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y nosotros al final, nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. Y al tener una visión humanista es la atención a las causas, que al final es la solución de largo plazo. Bueno, ahí donde vemos el autoritarismo de Daniel Noboa. Es una persona arrogante, demasiado, y oportunista. Lo único que quiso aquí, gracias a Dios, que el pueblo ecuatoriano pues de pronto se percató un poco y se dio cuenta de lo que le estaban metiendo. ¿Sí? Esperemos cómo va a gobernar ahora. Como dijo Idna, es que ya tiene el sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo va a resolver? O sea, es un tipo que yo la verdad, como lo dijo ella, no sé por qué hizo esa consulta, porque igual él hace lo que él quiere, ¿sí? Y eso nos lo demostró con la acción que tomó en contra de México. O sea, a él no le importa leyes, no le importa nada de eso. Entonces no entiendo el fin de esto. Se sabe que eso estaba programado desde mucho antes de lo que pasó, pero sí es como de, ¿a qué quiere jugar? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere hacer realmente Daniel Noboa? Y a Daniel Noboa se le ve muy tranquilo. O sea, en las entrevistas que de pronto ha llegado a dar después de lo sucedido, toma el tema muy a relajo, a chiste, a burla, es burlático, es muy como desafiante lo que dice.
cada vez que le preguntan sobre el tema. Entonces sí es como que uno dice realmente el que pretende. Es que un tipo que invita a AMLO a comer ceviche y taco con un tema tan difícil, tan grueso, tan preocupante como ese y relajado. ¿Sí? Es un tipo que preocupa. Es un tipo que está loco porque, o sea, parece uno debe estar muy loco para salir con unas cosas de esas. Es que como lo hemos dicho varias veces, un acto como este hubiese dado fácilmente para una guerra inmediata. O sea, eso es ya porque el pueblo mexicano es muy centrado, su líder es muy centrado, muy humanista, como lo dijo Claudia Sheinbaum, es muy humanístico, el gobierno es muy humanista. Por eso se fue como por la vía legal, sí. Pero tranquilamente hubiese sido respaldado para una guerra, porque es que no solo se violaron las convenciones al ingresar a la embajada, sino también se violaron muchos derechos humanos. Entonces, pues sí es algo preocupante porque tú, como bien lo dices, las personas migran, por lo general América Latina como tal, migran mucho hacia la parte de Estados Unidos. Pero para pasar a Estados Unidos tienen que obligatoriamente pasar por México. Y México, bien o mal, ha sido reconocido por ser uno de los países que te acoge, que te ayuda mientras vas de pronto en el recorrido hasta Estados Unidos. O muchas veces la gente se termina quedando en México porque ven muy viable el vivir allá, el trabajar allá y el salir adelante allá con las oportunidades que brinda este país. Pero entonces al pasar todo esto, es muy probable que la gente o que el pueblo mexicano se abstenga de brindarle cualquier tipo de ayuda a estos ecuatorianos, porque es como diciendo, nosotros los ayudamos, pero ustedes ¿qué están haciendo por nosotros? Es lo mismo que está pasando, digamos, con el presidente Salvador Nayib Bukele. Él realmente no se ha pronunciado ni si sí o si no, pero al no decir nada es como de respaldar todo lo que hizo el pueblo ecuatoriano. ¿Sí me entiendes? Al no decir estamos con México o estamos en contra de lo que hizo Ecuador en la embajada. No es con México, como lo hemos dicho. Sí, es más bien con el hecho de violar esa ley tan primordial que fue como la soberanía del pueblo mexicano en sí, ¿sí me entiendes? Y es que ahí es donde va la otra, porque uno sabe que Bukele no le come a eso de los derechos humanos. Para él, el fin justifica los medios. Eso nos los ha dejado muy claro con las cosas que hace de pronto en las cárceles, con lo que le hace a los pandilleros, con todo esto. Nos ha dejado muy claro que los derechos humanos le valen 3 libros de bondad. ¿Sí me entiendes? O sea, no le valen nada. Y pues uno entiende que de pronto estas personas que han cometido tantos crímenes, que han hecho tanto en contra de su pueblo, pues sí sean juzgadas y sí se les caiga todo el peso de la ley, pero bajo qué costo, ¿sí me entiendes? Sí. Bueno, Lucy, explícanos qué significa 3 kilos de bondad. No voy a decirles eso. Bueno, espero les haya gustado muchísimo este video. Vamos a estar mirándolo en los comentarios. También en la descripción le vamos a dejar el video que hicimos sobre la ONU, sobre qué podría pasar, sobre las represalias que la ONU podría tomar en contra de Ecuador, para que lo analicen también con nosotros. Les invitamos a que compartan mucho este video, le den me gusta, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. ¿Y qué esperaban los mexicanos sobre todo esto? Es importante que nos ayuden con eso. Yo creo que el pueblo mexicano esperaba o que no lo respaldaran, digamos, como tal en el referéndum, o sea, que votaran un no por todo, así estuvieran de acuerdo, o que realmente no hubieran casi votos, ¿sí me entiendes? Que era lo que se esperaba. ¿Y qué acciones piensa tomar el pueblo mexicano? Sería interesante, lo leemos. Pues digamos como tal, el líder mexicano ya sabemos, pero su gente no se sabe. El pueblo, es que AMLO representa un pueblo. Exacto. Pero es que el pueblo también piensa y siente. Entonces vamos a ver qué pasaría. Bueno, gracias. Chao.